Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días en este 3 de enero de este año 2023. Años asistía hace mucho esa fiesta litúrgica del Santísimo Nombre de Jesús. Como Jesús se le había impuesto el nombre en la circuncisión se hacía a los 8 días del nacimiento, pues el mismo día 1 de enero se celebraba. Luego pues se reservó el 1 de enero, como sabéis, a Santa María Madre de Dios. Se perdió esa fiesta litúrgica del Nombre de Jesús, pero en la última reforma y la última edición del misal se ha vuelto a recuperar como memoria libre, eso sí, en este día de hoy, el 3 de enero. Y ciertamente pues lo que significa esta fiesta es muy importante, porque como hemos oído hace un ratito en la explicación que nos leía Yolanda, para la Biblia el nombre no es una cosa así anecdótica, es la esencia de la persona, es su misión. Y bien sabemos que Jesús significa Dios salva, Yahvé salva. Es un nombre que habían llevado otras personas, Yeshua, Josué. Hay distintas variantes, pero el único que lo llevó con el pleno sentido es Jesús, y además el único al que no se lo impusieron los hombres, sino Dios, porque el ángel Gabriel tanto a la Virgen como a San José se lo dice: le llamarás, le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Nosotros somos los del nombre de Jesús, no somos una religión de un libro, sino de una persona, Y de nuevo repito, ya lo he hecho en varios programas, pues uno de los párrafos que más se ha repetido del magisterio del Papa Benedicto XVI, concretamente el segundo párrafo de su primerísima encíclica Deus Caritas es Dios es amor. Decía así: hemos creído en el amor de Dios. Así puede expresar el cristiano la opción fundamental de su vida. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Sí, así como los apóstoles se fueron encontrando con Jesucristo y les cambió la vida, también el cristiano realmente empieza a serlo cuando se encuentra con Él. No simplemente cuando cree unas verdades más o menos, cuando tiene un determinado estilo de vida ético, unos valores, todo eso está muy bien, pero eso no es el cristiano. El cristiano es seguir a Jesucristo. Y desde ese seguimiento, mejor dicho, conocer a Jesucristo, ese conocimiento nos lleva al amor, y el conocimiento y el amor nos lleva al seguimiento y a la imitación. La imitación de Cristo, el libro más editado en la historia de la Iglesia después de la Biblia, el famoso Kempis, la imitación de Cristo. Las nuevas generaciones ya no lo conocen, así que de los que me estáis escuchando, si no lo conocéis, os lo aconsejo. Bueno, lo tenemos leído preciosamente en Radio María, en el podcast, en los podcasts lo tenéis, lo podéis solicitar esa recopilación, pero siempre es bueno tener el librito, muy fácil de conseguir, también de descargar en internet. Bueno, pues diréis, ¿y este programa qué es? Pues es un programa especial, no vamos a comentar ningún número de catecismo, sino que, como es natural, pues estamos todos estos días en Radio María, pues haciendo muchos programas especiales en torno a Benedicto XVI. Nos acompaña Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. Bueno, cuenta a nuestros oyentes que quizá no hayan podido seguir todo, pues el esfuerzo que estamos haciendo, tanto en informativos. Tenemos un enviado allí, ¿verdad? Sí. Especial. Hemos hecho ya algunos programas bastante especiales. Cuéntanos un poquito también lo que nos espera. Bueno, yo creo que todo el mundo lo sabe, ese funeral del jueves, que por supuesto Radio María retransmitirá. Pero bueno, vamos por partes. Hemos hecho una síntesis que se ha emitido en informativos. Todo ello se puede ir encontrando en nuestro podcast, ¿verdad? Sí, hemos creado un apartado especial para Benedicto XVI en el podcast de Radio María, así que todos aquellos que quieran pues pueden entrar en nuestra página web www.radiomaria.es
radiomaria.es y en la pestaña de podcast buscar Benedicto XVI. Ahí estamos recopilando todo lo que tenemos sobre el Papa Emérito y todos estos programas especiales que estamos realizando desde que conocimos pues su partida a la casa del Padre el sábado 31 de diciembre. Como bien ha dicho, el jueves tendrá lugar ese funeral que retransmitiremos aquí en Radio María desde las 9:30 de la mañana, las 8:30 para los oyentes en Canarias. Y hoy, por ejemplo, a las 11 vamos a tener un programa también muy especial realizado en directo desde Roma por el padre Mario Ortega, que se ha desplazado hasta allí y que está además en los estudios de la familia mundial que Radio María tiene allí justo pues al lado de la sede de la sala de prensa del Vaticano. Así que muy atentos porque seguro que nos contará cosas muy interesantes. Luego también, ayer tuvimos un programa especial a las 5 de la tarde con el padre Ferrer y lo realizó también con usted, y también lo pueden encontrar nuestros oyentes en ese podcast especial de Benedicto XVI que tenemos en nuestra página web. Tenemos sacerdotes, como sabéis, más de 70 sacerdotes voluntarios, colaboradores en programación, luego en otras tareas en las difusiones y en la ayuda de los voluntarios otros muchos más, pero más de 70 en nuestros micros. Y uno de ellos, en efecto, el padre Juan Miguel Ferrer, que estuvo durante bastantes años en un cargo importante en la Coración para el Culto Divino. Antes había hecho su doctorado en liturgia en Roma y por eso pues tiene muchísimo conocimiento de todo lo que ocurrió esos años. Y en efecto, ayer teníamos ese programa especial que no nos dio tiempo ni para empezar de las muchas cosas que nos empezó a contar y mucho más que podría y algún día seguiremos. Y luego, pues en efecto, nuestro querido padre Mario Ortega, que lleva bastantes años también colaborando en diversos programas, pues el hombre se ha ofrecido a irse para allí y desde la oficina de los estudios de la familia mundial de Radio María nos está enviando las crónicas, nos está contando lo que allí se está viviendo desde ese inicio ayer de esas larguísimas colas para dar el último adiós a Benedicto XVI. Pues nosotros hoy vamos a hacer un programa especial, un par de días haremos, pues intentando, algo imposible, ya lo sé, pero bueno, unas pinceladas sobre ese magisterio de Benedicto XVI. Y como habíamos empezado la Eucaristía, pues hoy en particular, después de una visión general, hablaremos de algunas de las enseñanzas de Benedicto XVI sobre la Eucaristía. Pero antes de nada, aunque estamos seguros de que el Señor ya lo tiene junto a sí, pero nuestra obligación es rezar siempre por quien ha partido, por quien su alma pues ya está en ese más allá, y como él mismo nos enseñó en muchísimas obras y luego en la encíclica sobre la esperanza, pues es una obra de misericordia rezar por los difuntos, y naturalmente también nosotros la vamos a hacer. Bueno, ya lo estamos haciendo desde el primer momento, pero vamos a comenzar este programa también pues así, en oración, por quien tanto nos ha enseñado, no solo con sus muchas obras teológicas, sino con su vida. Y desde luego en esta etapa final de humildad, de silencio, de ofrecer la vida en oración, en silencio, en sacrificio por la Iglesia. Padre, te pedimos por tu siervo Joseph, recibió ese nombre en el bautismo por San José, y luego el de Benedicto XVI como supremo vicario de tu Hijo, en memoria y devoción a San Benito de Nursia, el que nos ha guiado, el que nos ha enseñado y que nos ha mostrado a Jesucristo, camino, verdad y vida. Ha sido colaborador del único y supremo pastor. Pues llévale a esos pastos de vida eterna. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María siempre tuvo una inmensa devoción desde su infancia en esa Baviera católica. Millones de veces te ha rezado con sencillez. Ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Tú le asististe en esa hora de la muerte, te lo encomendamos ahora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como teólogo nos ha hablado del misterio de Dios, de la Santísima Trinidad. Ahora la puede contemplar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para él la luz perpetua. Su alma y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Pues sí, toda una personalidad de un hombre de fe, de oración, de sencillez, pero a la vez con unas cualidades intelectuales absolutamente fuera de lo normal. Si no fuera porque le ha tocado un mundo pues culturalmente tan enemigo en general del cristianismo, sería reconocido como uno de los mayores intelectuales del siglo XX y XXI, y de hecho en muchísimos ámbitos así lo ha sido, muchos doctorados honoris causa, invitaciones a dar conferencias en ámbitos no precisamente clericales, ni mucho menos en academias científicas, en parlamentos. Hay una famosa conferencia en el Senado italiano sobre la historia de Europa, que uno se lee esa conferencia y aprende más historia de Europa que leyendo muchos libros. Otro en París, bueno, conferencias que marcaron un antes y un después. Sí, yo os aconsejo, pues evidentemente, y además, iba a decir, tiene algunos textos difíciles, pero también tenía esa capacidad de los grandes profesores que explicando cosas profundas lo hacen sencillo. Sabía ser catequista y evidentemente dependiendo también del auditorio, pues el tono era uno o era otro. Hay un encuentro, hay un diálogo con un filósofo agnóstico, Habermas. Bueno, pues claro, hay a veces algunos de esos momentos no son para todos los paladares. Otra conferencia que tuvo como cardenal allá por los años 90, situación actual de la fe y de la teología. Yo recuerdo que la leí varias veces, pero había que leerla despacito para comprenderla bien, pero luego en cambio tiene textos de difusión. Por ejemplo, esos libros entrevista, el primero famoso fue con ahora no me sale, el italiano converso, Vittorio Messori, informe sobre la fe. Messori decía que él se había convertido, venía de una familia de agnósticos, se había convertido, había entrado en la iglesia cuando otros salían. Decía, bueno, ¿pero qué es esto? Y cuando muchos sacerdotes se lo abandonaban, perdían la fe, dice, yo llego ahora aquí y otros salen. Bueno, entonces es que claro, se encuentra ese momento de crisis tremenda de los años 68, 70, etcétera, y tiene ese libro entrevista en que el cardenal Joseph Ratzinger, que había sido un gran teólogo en el concilio, perito teológico en el concilio, pues hacía ver que eso no era culpa del concilio, que eso eran las malas interpretaciones que algunos bajo capa del concilio aprovechaban para hacer. Pero luego, a nivel de explicar la fe al mundo de hoy, hay 2 libros entrevista con un periodista alemán, Peter Sigwald, o como se diga, que también es converso. Y ahí la verdad es que os los aconsejo mucho, porque eso es algo sí que es muy asequible para todos. La sal de la tierra y sobre todo Dios y el mundo. Porque en ese Dios y el mundo va tocando todos los grandes temas de la fe y la razón. Porque ya antes de ser papa ya eran muy famosos sus obras, la introducción al cristianismo, ese libro, aunque tiene ese título, ese no es de los demasiado fáciles de leer, hay que decirlo, es un comentario al credo, sobre todo la primera parte, por lo que significa la relación, la fe, la razón, las religiones, que eso es uno de sus grandes temas, porque es un hombre que, claro, ha nacido, por un lado, en una nación dividida religiosamente. Alemania está, como bien sabemos, dividida en el mundo católico y el protestante, pero luego también en un diálogo con las ideologías, bajo la que tanto sufrió de pequeño su familia, el nazismo, pero luego bajo el marxismo, que rompió Alemania por la mitad, y como bien sabemos, la República Democrática Alemana, pero sobre todo que tuvo una época culturalmente
de grandísima extensión, por desgracia incluso entrando en la Iglesia. Y luego, pues como él señalaba en su testamento espiritual que acabamos de conocer, todo eso ha ido cayendo, las ideologías van cayendo, la fe se mantiene, pero él siempre tuvo ese conocimiento profundísimo, no así superficial, de todas esas ideologías, también de todas las teorías científicas. Por eso digo que es un intelectual de primerísima que asombraba, pero bueno, ¿cómo puede saber tanto, por ejemplo, de literatura? Conocía las grandes obras literarias españolas mejor que la mayoría de nosotros, sin ninguna duda. La filosofía, las religiones, otro de los temas que trabajó mucho. La eclesiología, la teología fundamental, la relación entre la fe, la razón, la revelación, escritura y tradición. Y además es curioso que al principio se le veía pues así como un poco sospechoso, de hombre muy moderno. Y en efecto, pues con otro grupo de teólogos, pues eran de aquellos que, bueno, renovaban la teología. Lo que pasa es que luego después, claro, él vio que algunos entendían por renovar la teología cambiar la fe de la Iglesia. Dice, yo no quería eso. Yo lo único que quiero es dialogar la fe con el mundo de hoy y aprovechar todo lo aprovechable de todo lo que hay, pero en nuestro mundo, pero no desvirtuar la fe. Y por eso luego se produjo una separación con otros teólogos que al principio habían sido más cercanos en aquellos años del Concilio Vaticano II. Muchos estudios sobre Jesucristo que luego han culminado, ya siendo Papa en sus pocas horas libres de supuestas vacaciones, pudo ir sacando tiempo para dejarnos ese estupendo legado de Jesús de Nazaret, que es bastante asequible. Al principio, sobre todo, el primer tomo que se publicó tiene algunos aspectos así más técnicos, pero en general, bueno, tiene capítulos sobre las bienaventuranzas del Padre, una maravilla. Y además, ya sabéis que un servidor, pues durante años fue poco a poco exponiendo todos esos capítulos y dejando de lado los aspectos que podía haber más técnicos para quedarnos con la esencia espiritual, que es la mayor parte de esa obra y que lo podéis siempre escuchar. Otro tema que trabajó y que publicó pronto una obra muy buena es sobre el más allá, precisamente sobre la escatología. Pues es un libro accesible y que es una auténtica joya también. Y luego, otro de sus grandes temas ha sido la liturgia. Él veneraba mucho a un gran teólogo alemán, aunque de origen italiano, Romano Guardini, que había escrito cosas muy interesantes sobre la liturgia. Y pues en esa precisamente deriva que hubo en esos años 60, 70 de malas interpretaciones del concilio, bajo capa de la reforma litúrgica, que era necesaria, que el pueblo entendiera mejor la liturgia, pero bajo esa capa pues se introdujeron un montón de abusos, una pérdida del sentido de lo sagrado, y él siempre ha insistido en la importancia de que la liturgia sea lo que es, pues esa mirada hacia Dios, y esa mirada hacia Dios, esa alabanza al Señor y ese culto divino no puede ser ahí una merendola de amigotes, ni mucho menos, tiene que ser algo serio, tratado con dignidad. Por supuesto, muchísimas intervenciones y conferencias de tipo evangelización, nueva evangelización, pues cómo proponer la fe. Tiene auténticas joyas. Prácticamente yo creo que todas las conferencias las podemos ir encontrando en Internet. Yo tengo descargadas muchas, desde luego vale la pena. Monseñor Munilla, por ejemplo, hace unos meses comentó una que había tenido famosa en París sobre la situación de la catequesis, como pues también en esos años de crisis muchas veces la catequesis se quedaba en experiencias, en metodologías y no transmitía los contenidos fundamentales. Y luego ya, pues elegido Papa, pues claro, evidentemente todo ese bagaje que tenía de cultura, de teología, de filosofía, pues se convirtió o estaba de fondo de un magisterio donde ya, claro, pues ya iba a lo esencial y siempre con aplicaciones espirituales. Y como es natural, como hacen los papas, con documentos de distinto rango. Y dentro de los mismos documentos, pues distinguiendo lo que serían la enseñanza de fe de la Iglesia y luego ya, pues o algo más opinable, que él mismo lo hacía. Y con también una cosa llamativa, muy poco frecuente en documentos anteriores.
Y es que, claro, en ese conocimiento tan profundísimo del mundo de hoy, uno se encontraba que en encíclicas, que hablando de Dios, de la Eucaristía, tal, de repente citas que uno dice, Dios mío, Nietzsche, uno de los pensadores más anticristianos, pues sí, su primera encíclica, Dios es amor, pues ya lo cita a Nietzsche. Dice, pero bueno, claro, porque él quería tener siempre ese diálogo con el mundo de hoy y sabía que muchísimas personas, muchísimos jóvenes, por desgracia, están influidos por este tipo de pensadores. Entonces decía, bueno, Nietzsche decía esto, bueno, se puede entender tal aspecto, podía tener razón en esto, pero pum, 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 no rehuía ningún problema. No miraba a otro lado, no hacía una teología o filosofía puramente repetitiva, decir lo mismo que siglos. No, hay que responder al mundo de hoy. Nueva evangelización. A fin de cuentas, seguía la misma estela de Juan Pablo II. No en vano fueron amigos, se habían conocido, uno como obispo alemán, el otro como obispo polaco. Esas dos naciones donde empezó la Guerra Mundial habían tenido esos encuentros de unidad entre los dos episcopados. Y bueno, pues sí, seguramente parece ser que Joseph Ratzinger influyó en que fuera elegido Karol Wojtyła como papa, y Juan Pablo II, a su vez, años después, se la devolvió, llamándole a Roma a presidir la Congregación para la Doctrina de la Fe. Bueno, pues en este primer bloque yo lo que os invito es a conocer de esas obras, de esas muchas obras. Algunas son, como digo, conferencias, luego obras también espirituales que recogen pues ejercicios espirituales que ha dado. Hay muchas obras, eso se puede buscar en internet. Esos libros entrevista, como os decía, por ejemplo, Dios y el mundo, ese diálogo con Peter Sigwald. Y luego, por supuesto, pues sus encíclicas. Encíclicas han sido 3. Las que ha publicado, las que ha escrito como Papa. Dios es amor, la primera, esa encíclica programática. Luego la de la esperanza, Spe Salvi, que es una encíclica preciosa también de un diálogo interesantísimo con el mundo moderno. Ahí salen también muchísimos autores de la modernidad y posmodernidad. Y luego Caritas in Veritate. Es otro de sus grandes temas, la caridad y la verdad, que por cierto refleja su personalidad, como ayer hablábamos con Juan Miguel Ferrer, esa imagen absolutamente falsa para todos los que le hemos podido conocer algo, yo algo, otros muchísimo, de hombre duro, nada, de una dulzura, de una educación, de una gentileza, como decía el otro día el Papa Francisco en la fiesta de Santa María, en las vísperas de Santa María, Madre de Dios, una gentileza extraordinaria, una dulzura y caridad. Y bueno, pues también la caridad implica decir la verdad. Y al decir la verdad, pues algunos se pueden sentir molestos, pero él no quería molestar a nadie. Simplemente, pues yo tengo que decirles lo que dice la fe y lo que sí está equivocado y lo que no. Pero siempre con una inmensa amabilidad. Unir caridad y verdad. Podemos caer en los dos extremos, y yo lo veo mucho. El mundo de hoy sobre todo cae en el extremo de pensar que la caridad significa no decir la verdad, entonces caer en el irenismo y nada es verdad ni mentira. Entonces al final eso, dictadura del relativismo, como él nos habló, por cierto una también famosísima homilía, la de inicio del cónclave, donde él esperaba luego marcharse a casita a Alemania y lo que salió fue elegido Papa. Pues esa homilía fue también toda una síntesis de la situación de la fe en relación con el mundo de hoy. Pues hablo de esa dictadura del relativismo. No. La caridad no significa que da igual todo. Como a un niño dile, da igual, hijo, da igual, tú haz lo que quieras. Eso no es caridad. Eso es dejarle que se estrelle. Caridad, pero por otro lado, la verdad no quita la caridad. Yo eso también lo veo. Hay personas, sí, muy ortodoxas, muy rectas y tal, pero vamos, parece que se han tragado una escoba y con un rigorismo y con una cosa que uno se asusta. Y es que ahí al final muchas veces ocurre que se reduce la fe a una ideología. Y claro, no hay un encuentro personal con Cristo, que nos ha dicho, en esto conocerán que sois mis discípulos, en el amor que os tenéis unos a otros. Entonces, si no hay un trato personal con Cristo que me ha amado, que me ha perdonado, que ha tenido misericordia de mí, pues no miro a los demás con esa misericordia, enseguida los juzgo y les llamo de todo. Bueno, pues nos quedamos un primer momento dando gracias al Señor por habernos enviado un pastor que
que nos ha enseñado tanto para ese diálogo con nuestro mundo. Yo os aconsejo, repito, para una buena formación y para el diálogo con el mundo, pues muchas de estas obras suyas, por supuesto, para conocer y amar a Jesucristo, ese Jesús de Nazaret, en fin, que le pidamos al Señor aprovechar pues todo lo que a través de primero Joseph Ratzinger y luego Benedicto XVI nos ha enseñado, nos ha transmitido, y finalmente con el ejemplo de su propia vida, de humildad, de silencio, de oración, de saber enseñar desde el sacrificio y ofrecer la vida por la Iglesia. Jesús, la dulzura de ese amor de Jesús, del Hijo de Dios, del Hijo de María. Bueno, pues la primera encíclica precisamente fue Dios es amor. Normalmente el primer gran documento de los papas viene a ser un poco como un programa, como una síntesis de lo esencial que ellos nos quieren transmitir. Y algunos decían, bueno, pues era una encíclica sobre la fe y la razón. Pues no, fue una encíclica sobre el amor de Dios. Eso es lo esencial. Ese primer párrafo que os leía yo antes de hemos creído en el amor de Dios y la opción fundamental del cristiano que viene por el encuentro con Cristo. Bueno, pues en esa encíclica tiene dos partes. La primera parte explicando qué es eso del amor de Dios, cómo se ha ido revelando el amor de Dios a lo largo de la historia de la salvación en el Antiguo Testamento y cómo pues el gran salto se da ya en el Nuevo Testamento, que no es que haya nuevas ideas, como él decía, sino la encarnación, más que ideas, es hacerse concreto en Jesucristo, en ese Dios hecho carne, en el Emmanuel, hacerse concreto ese amor. De hecho, el número 12 se titula así, Jesucristo, el amor de Dios encarnado. Enseguida vamos a ello. Pero luego la segunda parte de la encíclica nos dice que ese amor que hemos recibido de Dios tenemos que darlo. Y por eso nos hablaba de la caridad en la vida de la Iglesia. Siempre estas dimensiones que os digo, esas verdades que hemos aprendido, tenemos que llevarlas a la caridad. Tenemos que ser misioneros de la caridad. Todos nosotros, no solo los fundadas o fundados por la Madre Teresa de Calcuta. Por eso la segunda parte se titula Caritas, el ejercicio del amor por parte de la Iglesia como comunidad de amor. La caridad de la Iglesia como manifestación de ese amor trinitario. Y ahí pues hacía ver que no es un añadido, bueno, hay que ser buenos y hacer obras de caridad. No, es algo esencial en la vida de la Iglesia. La fe verdadera se manifiesta en la caridad. Pero vamos hoy a fijarnos un poquito en ese amor de Dios y en su concreción en la encarnación que se prolonga en la Eucaristía. Precisamente estábamos empezando la explicación de que nos da el catecismo, que por cierto, no lo he dicho, es otra de los grandes legados en que colaboró con Juan Pablo II a nivel doctrinal, pues probablemente así lo han señalado muchos, ¿no? Quizá dentro, en fin, son tantas cosas, pero el principal legado doctrinal del pontificado Juan Pablo II es el catecismo. Bueno, pues en el catecismo el principal colaborador a su vez fue el cardenal Ratzinger,
que no fue una obra suya, es una obra de colaboración donde hubo miles y miles y miles y miles de aportaciones. Es una obra de mucha colaboración que se hizo no en 3 días, sino en 7 años, y con, como digo, aportaciones de obispos del mundo entero, de teólogos, muchas revisiones, en fin, una obra realmente en comunión en la Iglesia. Bueno, pues digo que estamos ahí comenzando a ver la Eucaristía en el Catecismo, pero vamos a ver algo de lo que nos ponía ya en esa primera encíclica Deus Caritas Es. Después de haber hablado de cómo el amor de Dios se ha hecho carne en Jesucristo, en el número 13 nos decía: Jesús ha perpetuado este acto de entrega mediante la institución de la Eucaristía. Claro, ese amor que él vivió en su vida terrena. Yo no he vivido en tiempos de Jesús, no te preocupes, que el mismo Jesucristo se ha quedado en la Eucaristía. En aquella hora, en la última cena, él anticipa su muerte y resurrección, dándose a sí mismo a sus discípulos en el pan y en el vino, su cuerpo y su sangre, como nuevo maná. Ese discurso eucarístico que tenemos en el capítulo 6 de San Juan, Jesús dice que es el nuevo y verdadero maná. Si el mundo antiguo había soñado que en el fondo el verdadero alimento del hombre, aquello por lo que el hombre vive, era el Logos, la sabiduría eterna, ahora este Logos se ha hecho para nosotros verdadera comida como amor. El mundo antiguo, particularmente los griegos, buscaban la filosofía, la sabiduría. ¿Cuál es la idea central? Bueno, pues esa idea, ese Logos significa idea, concepto, palabra interna y pronunciada. Por eso a veces en nuestras Biblias o en la liturgia, hasta hace unos años oíamos, al principio era la palabra, pero ahora se ha preferido traducir, como era más tradicional, el verbo, pero bueno, es la idea, digamos, ¿no? La idea tú la piensas y luego la pronuncias. Por eso, bueno, pues podría traducirse de las dos formas. El Logos, en definitiva, en griego es como escribe San Juan. Bueno, pues si el mundo antiguo buscaba el Logos, la sabiduría eterna, ahora este Logos se ha hecho comida, como amor. Claro, ¿veis? El amor de Dios es algo muy concreto, no es para grandes filósofos, hay que ser un Platón, un Aristóteles para entender el cristianismo. No, tú comulga. Y ahí entras en ese amor del Logos. La Eucaristía nos adentra en el acto oblativo de Jesús. No recibimos solamente de modo pasivo el Logos encarnado, sino que nos implicamos en la dinámica de su entrega. Claro, si uno recibe al Dios que se me entrega, pues me da fuerza para entregarme, para dejarme comer por los demás. Por eso, como os decía antes, el creer en el amor de Dios se manifiesta de verdad en que yo también me doy en caridad a los demás. Si salgo de hacer oración, de comulgar, enfadado y quejándome de todo el mundo, pues no sé cómo has comulgado tú, muchacho. Por eso, esa caridad, ese dejarnos empapar de ese amor de Cristo. La imagen de las nupcias entre Dios e Israel se hace realidad de un modo antes inconcebible. Lo que antes era estar frente a Dios, un Dios lejano, añado yo, se transformó ahora en unión, por la participación en la entrega de Jesús. La mística del sacramento, que se basa en el abajamiento de Dios hacia nosotros, tiene otra dimensión de gran alcance. Fijaos, el abajamiento. Dios se ha hecho hombre, menudo salto. Pero no solo eso, es que se ha hecho hombre en una nación pequeña. Pero no solo eso, es que ha nacido en un pesebre y ha vivido en una aldeilla, que ni aparece en todo el Antiguo Testamento. Y no tiene un trabajo de maestro, sino de carpintero con San José, que se dedicaban a hacer pues chapucillas en el pueblo. Y luego en la vida pública vive en la calle. El Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza y muere condenado a muerte como un blasfemo en la cruz. Y acaba en ese sepulcro y desciende al Seol. Bueno, es ir para abajo sí, pero para luego, como dice San Pablo, precisamente por haberse humillado hasta la muerte y muerte de cruz, el Padre lo ha elevado a lo más alto y ha recibido el nombre sobre todo nombre. Bueno, ese nombre, el nombre divino de Yahvé, lo tenía desde siempre, pero estaba como oculto en esa humanidad que ha vivido una vida de humildad, de sencillez, y ahora ya resplandece a la derecha del Padre, y un día todos lo verán, todos, también los que lo negaron. También vendrá entre las nubes del cielo a la derecha del Padre. Ven, Señor Jesús. Bueno, pues nos decía en el número 14 de Deus Caritas Es
Benedicto XVI que esta mística del sacramento eucarístico tiene un carácter social, porque en la comunión sacramental yo quedo unido al Señor como todos los demás que comulgan. Claro, yo comulgo a Jesús, tú también, y el otro también, y el otro también. Hombre, pues eso nos une de una manera muy profunda. Formamos un solo cuerpo, porque comemos todos del mismo pan. Y esto lo dice San Pablo en su primera carta a los Corintios. La unión con Cristo es al mismo tiempo unión con todos los demás a los que Él se entrega. No puedo tener a Cristo solo para mí. Únicamente puedo pertenecerle en unión con todos los que son suyos o lo serán. O lo serán. El Señor me da el amor para amar a aquellos que aún están lejos, para que descubran a través de mí ese amor de Cristo. La comunión me hace salir de mí mismo para ir hacia Él. Para ir hacia Él, no comulgué yo solo para yo sentirme a gustito, sino por el Señor, por darle la alegría de estar con Él y también para que Él me dé ese amor para amar a los hermanos. Nos hacemos un cuerpo, aunados en una única existencia. Ahora el amor a Dios y al prójimo están realmente unidos. El Dios encarnado nos atrae a todos hacia sí. Se entiende, pues, que el ágape, o agape, palabra griega, se haya convertido también en nombre de la Eucaristía. En ella el agape de Dios, es decir, esa forma oblativa del amor de Dios, de la que había hablado en los primeros números de la encíclica, en ella el agape de Dios nos llega corporalmente para seguir actuando en nosotros y por nosotros. ¡Qué maravilla! Que esto no son teorías, que Dios alimenta mi cuerpo con su cuerpo. Claro, ya se entiende, el cuerpo que está informado por un alma y el cuerpo del Señor que tiene un alma humana y tiene una persona divina, que es su último responsable, el yo que la mueve, pero que tiene un cuerpo y un alma humana. Solo a partir de este fundamento cristológico fundamental se puede entender correctamente la enseñanza de Jesús sobre el amor. Claro, el hacer derivar el amor al prójimo de la fe, pues es algo que está en el núcleo del cristianismo. Fe, culto y etos, ética, se compenetran recíprocamente como una sola realidad, que se configura en el encuentro con el agape de Dios. Así la contraposición usual entre culto y ética simplemente desaparece. Bueno, usted dedíquese a rezar, que yo me dedico a hacer el bien. Oiga, que no son cosas separadas, que es que el rezar cristiano es unirme con el amor hecho carne. Ese amor de Dios me da fuerza para amar a Dios y para amarle a usted, que se pone un poco pesadito. Bueno, eso no se dice así, ¿verdad? Esto lo digo yo irónicamente. Entonces está unido. No hay contraposición, no puede haberla, porque o bien estamos haciendo mal la oración y el culto, si es que no me hace mejor con los demás, o bien intentamos una especie de, sí, esos que son muy buenos con todos, con algunos, pero luego a ver quién les aguanta en casa y en otros ámbitos. Eso que presumen de yo soy muy bueno sin ir a la iglesia, en fin, luego habría mucho que hablar. En el culto mismo, en la comunión eucarística, está incluido a la vez el ser amados y el amar a los otros. Bueno, pues ya veis cómo unía esa fe en la encarnación del Dios amor hecho carne y prolongada esa encarnación en la Eucaristía con la caridad. Esto, como digo, luego lo desarrollaría a nivel social en Caritas in Veritate. Bueno, pues nos quedamos todo un momentito de acción de gracias por el don de la Eucaristía y por el don de personas como Benedicto XVI, que nos han enseñado a unir esa unión, esa oración, ese culto eucarístico con la caridad, con todos nuestros hermanos, al comulgar, al recibir ese pan de los ángeles, ese panis angelicum.
Angelicum, pan de los ángeles que se ha hecho pan de los hombres para alimentarnos del amor de Dios. Bueno, pues estamos en este programa especial, precisamente en el programa del Catecismo. Estábamos empezando la exposición de la Eucaristía, pues estamos haciendo una pequeña, un mínimo resumen del magisterio que nos dejó primero como teólogo y obispo Joseph Ratzinger y luego como papa. Así hemos dicho unas pinceladas generales y estamos diciendo algo de lo mucho que habló sobre la Eucaristía. Y precisamente la última encíclica de las 14 extraordinarias encíclicas de Juan Pablo II fue sobre la Eucaristía, Ecclesia de Eucaristía. Luego el jubileo del año 2000, momento central al que fue apuntando todo el pontificado de San Juan Pablo II, tuvo pues una dimensión eucarística muy importante. Luego hubo un gran congreso eucarístico internacional en México en octubre de 2004. Hubo un año de la Eucaristía que culminó con un sínodo sobre la Eucaristía. Y ese sínodo pues ya le tocó a Benedicto XVI, porque culminó en octubre de 2005. Él había sido elegido, como sabemos, en abril de ese año 2005. Y normalmente después de un sínodo hay un documento postsinodal en que se recogen las principales aportaciones que ha habido en el sínodo y bueno, el Papa, el que le corresponda, pues hace una síntesis. Bueno, pues esta fue la exhortación apostólica postsinodal Sacramentum Caritatis, el sacramento de la caridad. De nuevo esa unión entre la Eucaristía, la fe eucarística y la caridad. Bueno, pues si queréis, ahí tenéis una síntesis extraordinaria de lo esencial que la Iglesia cree y nos invita a vivir sobre la Eucaristía, que nos hizo Benedicto XVI apoyándose en lo que se había hablado en ese sínodo. Tiene una introducción y luego 3 partes, muy interesantes. Recordemos que el Catecismo de la Iglesia Católica tiene 4 grandes partes, 4 grandes pilares. El primero y principal, lo que creemos. Y ahí, pues después de una primera sección en que explica la relación entre fe y razón, qué es creer, de dónde viene lo que creemos, etcétera, luego ya lo principal, la segunda sección, es el credo. Todo eso, pues recordaréis, lo fuimos viendo en este programa pues durante años. Luego la segunda parte, eso que creemos, estamos llamados a celebrarlo en la liturgia. Entonces viene la segunda parte, la liturgia, una primera sección, fundamentos de la liturgia, y una segunda en que vamos viendo cada sacramento, que es lo principal de la liturgia. Tercera parte, eso que creemos y celebramos hay que llevarlo a la vida, la moral, la vida en Cristo. Y cuarta parte, la oración, porque todo esto hay que vivirlo en relación personal con Dios. Es verdad que esa cuarta parte podría, digamos, estar simplemente como presente en las otras 3, porque claro, el credo no es una mera enumeración de verdades, es una oración. Entonces, vivir en relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La liturgia es oración, evidentemente. La moral solo se puede vivir en relación con Dios, aparte de que los primeros mandamientos se refieren al amor de Dios. Sí, pero bueno, era mejor sacar una cuarta parte para tratar más a fondo de la oración, del Padre Nuestro, etc. Pero en esta exhortación sobre la Eucaristía, la división está hecha en 3 partes, que son muy parecidas a esas 3 primeras partes del Catecismo. La oración, de nuevo, pues está como de trasfondo de todo. Primera parte, la Eucaristía, misterio que se ha de creer. Entonces aquí vienen los fundamentos de la fe católica en la Eucaristía. Segunda parte, misterio que se ha de celebrar. Y aquí de nuevo aparece pues una de esos puntos clave que él trabajó, que es la liturgia. Nos habla del ars celebrandi, el arte de celebrar bien. Nos habla del ex orandi, lex credendi, como lo que creemos pues se lleva a la oración y lo que rezamos y celebramos pues tiene que estar basada en esa fe. Nos habla de la estructura de la celebración eucarística. Entonces va comentando cada uno de los momentos de la Santa Misa. Liturgia de la palabra, homilía, presentación de ofrendas, plegaria eucarística, etc. Nos habla de la verdadera participación, cómo debe ser la participación de los fieles en la liturgia. Y luego ya la tercera parte, Eucaristía, misterio que se ha de vivir. Pues esto que os digo, ¿no? Del Catecismo. La fe se celebra y se vive.
Entonces nos habla de la forma eucarística de la vida cristiana. Esto que ya estaba anticipado en Deus Caritas es, de que la fe eucarística nos lleva al amor, a vivir en la relación con los demás desde esa recepción del amor de Dios hecho carne en Jesucristo. Entonces, simplemente leyendo ese índice uno se da cuenta de los muchos aspectos y matices que están en la Eucaristía. Claro, es que la Eucaristía, como veremos al ir viendo los números del Catecismo, pues es una síntesis de nuestra fe. Realmente es el sacramento cima y culmen y síntesis, porque ahí está todo, lo esencial. Ahí está Dios, el Dios trino y uno, el Dios hecho carne en Jesucristo. Está la entrega de Jesús en su sacrificio redentor, cuerpo y sangre, cuerpo entregado, sangre derramada. Está el Emmanuel, Dios con nosotros. Está el anuncio del más allá, porque es un cuerpo resucitado. Yo recibo al resucitado para estar un día con él. Bueno, vamos por lo menos a leer alguno de los números, y en concreto el primero, porque el primero ya es una síntesis de todo, es una preciosidad, y ya seguiremos otro día, porque no hemos hecho más que empezar con los aperitivos de esta inmensa enseñanza que queremos hoy recoger de Benedicto XVI sobre la teología y en particular sobre la Eucaristía. Dice así, el número primero: Sacramento de la caridad, la Santísima Eucaristía, es el don que Jesucristo hace de sí mismo, revelándonos el amor infinito de Dios por cada hombre. Pues ya con esta frase podemos callarnos. Sacramento de la caridad. O sea, que comulgar no es simplemente un ratito de una piedad, un acto de piedad. Chico, es recibir ese amor de Dios, que te tiene a ti en particular, un amor infinito a ti, por ti Dios se ha hecho hombre, por ti ha nacido en un pesebre, por ti se te da en la Eucaristía. Tu comunión, la que tú recibes, es para ti, es distinta a la del otro. Es el mismo, pero se te da a ti, te abraza a ti. No es una cosa que cambia del altar a tu cuerpo. No, es Jesucristo que te quiere abrazar, que te dice, toma y come. Don que Jesucristo hace de sí mismo, revelándonos el amor infinito de Dios por cada hombre. En este admirable sacramento se manifiesta el amor más grande, aquel que impulsa a dar la vida por los propios amigos. Palabras que aparecen en el Evangelio de San Juan, en la Última Cena. En efecto, Jesús los amó hasta el extremo, Juan 13:1, el primer versículo de ese relato de la Última Cena en San Juan. Los amó hasta el extremo. Con esta expresión el evangelista presenta el gesto de infinita humildad de Jesús antes de morir por nosotros en la cruz, ciñéndose una toalla, lava los pies a sus discípulos. Del mismo modo, en el sacramento eucarístico, Jesús sigue amándonos hasta el extremo, hasta el don de su cuerpo y de su sangre. Ese Jesús que lavó los pies a los apóstoles, pues piénsalo, te quiere lavar a ti, no los pies sino el corazón, no con el agua sino con su sangre. Lo hace especialmente en la penitencia, en la confesión, pero luego se te arrodilla y se te entrega también en la comunión. Arrodíllate tú, adórale tú, haz esa reverencia. No podemos comulgar si no creemos que es Jesucristo y si no decimos, sí, lo adoro, te adoro, Señor, de una manera o de otra, ese gesto de reverencia. Y el amén, el cuerpo de Cristo, amén, quiere decir lo creo. Si yo no creía que es el cuerpo de Cristo no podía comulgar, amén. Entonces, del mismo modo en el sacramento eucarístico Jesús sigue amándonos hasta el extremo, hasta el don de su cuerpo y su sangre. ¡Qué emoción debió embargar el corazón de los apóstoles ante los gestos y palabras del Señor durante aquella cena! ¡Qué admiración ha de suscitar también en nuestro corazón el misterio eucarístico! Bueno, pues ya solo con este número primero tendríamos para estar todo el día meditando. Pero vamos a leer un poco del segundo también, donde vuelve ese tema que decíamos muy presente en toda la obra del teólogo o cardenal Joseph Ratzinger y el Papa Benedicto XVI, verdad y caridad. El segundo número se titula Alimento de la verdad. En el sacramento del altar, el Señor va al encuentro del hombre, acompañándole en su camino. En este sacramento el Señor se hace comida para el hombre hambriento de verdad y libertad, puesto que sólo la verdad nos hace libres, esa expresión que tanto gustaba Juan Pablo II de Juan 8:36, puesto que sólo la verdad nos hace auténticamente libres,
Cristo se convierte para nosotros en alimento de la verdad. San Agustín, Joseph Ratzinger era muy de San Agustín, San Agustín ha puesto de relieve cómo el hombre se mueve espontáneamente y no por coacción cuando se encuentra ante algo que lo atrae y le despierta el deseo. Así pues, al preguntarse sobre lo que puede mover al hombre por encima de todo y en lo más íntimo, el santo obispo, San Agustín, exclama: ¿ama algo el alma con más ardor que la verdad? Claro, San Agustín era un buscador de la verdad. Hoy día, por desgracia, no tanto lo es el hombre. Pero bueno, él así lo esperaba. ¿Ama algo el alma con más ardor que la verdad? En efecto, todo hombre lleva en sí mismo el deseo inevitable, aunque no quiera, lleva el deseo inevitable de la verdad última y definitiva. Por eso el Señor Jesús, el camino, la verdad y la vida, se dirige al corazón anhelante del hombre que se siente peregrino y sediento, al corazón que suspira por la fuente de la vida, al corazón que mendiga la verdad. En efecto, Jesucristo es la verdad en persona, que atrae el mundo hacia sí. Jesús es la estrella polar de la libertad humana. Sin él pierde su orientación, puesto que sin el conocimiento de la verdad se desnaturaliza, se aísla y se reduce a arbitrio estéril. Con él la libertad se reencuentra. Madre mía, qué frasecita. Jesús es la estrella polar de la libertad humana y sin esa estrella nos perdemos, por y tanto, nos perdemos. Jesús nos enseña en el sacramento de la Eucaristía la verdad del amor, que es la esencia misma de Dios. Esta es la verdad evangélica que interesa a cada hombre y a todo el hombre. Por eso la Iglesia, cuyo centro vital es la Eucaristía, se compromete a anunciar a todos, a tiempo y destiempo, como decía San Pablo, que Dios es amor. Precisamente porque Cristo se ha hecho por nosotros alimento de la verdad, la Iglesia se dirige al hombre invitándolo a acoger libremente el don de Dios. Bueno, pues creo que ya tenemos unos cuantos alimentos, unos cuantos platos que nos ha dado este extraordinario magisterio para hoy, pues pensar un poquito, agradecer tantos regalos que el Señor nos hace, este regalo inmenso, síntesis de todos los demás, que es la Eucaristía, de la que iremos hablando en las próximas semanas en el Catecismo, pero también de ese regalo, de ese magisterio que nos ha dejado y que ahí queda pues como un legado. Los papas pasan, pero su magisterio queda, eso no hay que olvidarlo. En la Iglesia no desaparece lo que aprendimos en no sé qué concilio, no, todo se va, siempre hay una continuidad, hay una tradición y un enriquecimiento, pero siempre en continuidad, no en discontinuidad. Fue otra de las cosas que también nos enseñó Benedicto XVI. Seguiremos otro programa especial recogiendo estas enseñanzas suyas sobre la Eucaristía, pero que, como vemos en la Eucaristía, pues está todo lo demás, en definitiva. Está el misterio de Dios, está la encarnación, está la vida cristiana, está la caridad. Y os invitamos a conocer más a Jesús, también con esa lectura de Jesús de Nazaret y también con la escucha, si queréis, de la explicación más sencilla que fuimos haciendo durante años. Ahora nos recordarán en una cuña, pues como lo tenemos todo preparado. Yo recuerdo que hoy a las 11 hay un programa especial desde Roma. Nuestro compañero, el padre Mario Ortega, en la voz del Papa, nos hablará pues cómo se está viviendo allí estos días, este velatorio del Papa Benedicto y la preparación de su funeral. Y os recuerdo también que estamos en los últimos días de nuestra campaña de Navidad, que ha ido bastante bien, pero que los últimos días nos hemos dormido un poquito y por eso os pedimos un empujón, que no lo dejéis. Para poder seguir haciendo esta labor necesitamos la ayuda de todos. Pues damos gracias al Señor y de nuevo pues encomendando al Papa Benedicto, emérito Benedicto XVI, y pidiéndole también que nos ayude desde ahí arriba a la Iglesia, pedimos la bendición de Dios. La bendición del Señor, de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.